Bueno, muy buenos días. Queremos presentar hoy una iniciativa sobre la custodia compartida, que, como sabéis, es un tema que el Partido Aragonés impulsó y abanderó. Aquí promovimos la ley conocida como de custodia compartida en el Parlamento aragonés, que obtuvo el apoyo de 66 de los 67 diputados de estas Cortes y que supuso un hito importantísimo en el Estado español. Ya entonces lo anunciamos que íbamos a ser punta de lanza, y así fuimos, y que iba a generar un efecto dominó en el resto del Estado, y así fue, que automáticamente, y además ahora justamente se cumplen 7 años de la aprobación de esta ley, e inmediatamente después de la aprobación en el Parlamento aragonés, las comunidades autónomas que tienen la capacidad de legislar en esta cuestión porque tuviesen derecho foral en su momento, legislaron y tienen leyes parecidas, pero claro, son algunas comunidades autónomas y otras no. Aún así, estamos viendo que hay una progresión. También la doctrina de la jurisprudencia a nivel estatal, para quienes se rigen por el Código Civil, también ha ido cambiando y ahora se están otorgando más custodias compartidas, pero lo que vemos es que las comunidades autónomas donde hay una ley, aunque se llame de otra forma, pero de custodia compartida, pues han incrementado notablemente los porcentajes de custodias. Lo que podemos decir hoy, 7 años después, es que el balance es sumamente positivo, que todavía se tiene que seguir avanzando, porque estamos hablando de que en Aragón se están otorgando un 34% de custodias compartidas. Un 34% de custodias compartidas. En otras comunidades autónomas, como es Cataluña, se dan un 40%, en Baleares un 38%, en Valencia un 36%, en Navarra un 27% y en el País Vasco un 26%. En el País Vasco, en realidad, es la última ley, la más reciente, porque tuvieron problemas, no estaba muy claro que pudiesen legislar en esta cuestión y la aprobaron en el año 2015. Pero aún así, en tan poco tiempo, pues han alcanzado también un porcentaje considerable. Es decir, que en Aragón, nuestra ley dice que en caso de que no haya acuerdo, el juez otorgará de forma preferente la custodia compartida en interés del menor, etcétera, etcétera, es decir, de forma preferente. Aún así estamos hablando de un 34%. Que a veces desde el desconocimiento, pues yo creo que se contribuye a lanzar mensajes distorsionados que no son reales. ¿Por qué traemos esta iniciativa a las Cortes desde el Partido Aragonés? Pues porque pensamos que la ley de Aragón es la mejor ley que puede haber. Y además, comparando con otras leyes, no tenemos ninguna duda. La ley de Aragón ha sido una ley inspiradora para otras comunidades autónomas y no hay retorno. Y, de hecho, acabará cambiándose el Código Civil en una línea muy parecida a lo que establece la ley aragonesa, y también estamos en línea de lo que otros estados, países desarrollados en nuestro entorno tienen en su legislación. Indudablemente, pues todos van en este sentido. Yo creo que no hay retorno de la custodia compartida hacia otra cuestión. ¿Y por qué traemos esta iniciativa? Traemos esta iniciativa porque en este Parlamento ha habido grupos parlamentarios o parlamentarios que se han posicionado y que se han manifestado proclives a cambiar la ley de custodia de Aragón. Hay grupos que están cuestionando que esta ley tenga que cambiarse o que anularse. Y ante esa amenaza, nosotros hemos querido anticiparnos, porque fuimos firmes defensores de la custodia compartida en interés de los niños, en interés del menor, no de forma automática ni mucho menos, y no es lo que pone la ley. Los jueces no dan la custodia compartida como norma general ni de forma automática, sino que en interés del menor, de forma preferente, dan una custodia compartida. Por eso, lo que planteamos con nuestra iniciativa es que se reactive la ponencia especial de seguimiento de derecho foral que hay en este Parlamento, que hay en estas Cortes, que no se ha constituido todavía en esta legislatura, y que se haga un seguimiento, que podamos llamar a expertos profesionales de esta materia para que vengan a comparecer, a explicarnos su punto de vista, a darnos datos de cómo están funcionando las cosas, a aportarnos, ¿por qué no?, sugerencias, ideas, lo que quieran, y desde distintas posiciones y puntos de vista estamos dispuestos a escuchar todo, pero estamos convencidos desde el Partido Aragonés de que la conclusión de esa ponencia especial será que la ley no se debe tocar y que es la mejor ley que podemos tener. Otra cosa es que el Gobierno
deba y pueda destinar más medios para mejorar en lo que es la agilidad, en lo que es los informes de los que se dispone a la hora de tomar decisiones, o en lo que es favorecer que haya más acuerdos entre las partes y que no se tenga que llegar a una sentencia. De hecho, lo que nos dicen los profesionales que trabajan día a día en esta cuestión es que uno de los efectos que ha tenido, o sea, hay un 34% de custodias compartidas, pero uno de los efectos que ha tenido la ley es disminuir la litigiosidad. Y eso ya en su momento anunciamos que sería así, y así comprobamos que se llega a muchos más acuerdos, y eso sin duda creemos que es algo positivo, porque es un síntoma de madurez social que las personas seamos capaces de resolver conflictos hablando, entendiéndonos y llegando a acuerdos, y no porque otras personas tengan que tomar decisiones por nosotros. Sinceramente, creemos que para los niños, salvo casos en los que indudablemente el juez tiene su margen de maniobra para decidir que si no es lo mejor para el menor no debe hacerlo, pero creemos que en general la custodia compartida es lo mejor para los niños, para su bienestar emocional, y así lo dicen expertos, además, desde el punto de vista psicológico, y que los niños tienen el derecho, es que ya no es un capricho, tienen el derecho de seguir relacionándose con sus dos progenitores, con su padre y con su madre, en igualdad de condiciones, además de que los progenitores también tienen no solo el derecho, sino además el deber y la obligación de implicarse en la crianza y en la educación de sus hijos, con independencia de cuál sea la relación de convivencia o sentimental entre sí como pareja. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la propia ONU apelan a la custodia compartida como una vía de igualdad y de protección de los derechos del niño, y estamos viendo que todos los estados y los tribunales están posicionando en este sentido a favor de la custodia compartida. Y como me decía hace pocos días un experto con el que hablé, y me decía, simplemente pongámoslo por pasiva. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si al final, salvo casos que los puede haber, donde no sea recomendable que se mantenga la convivencia de un niño con cualquiera de sus dos progenitores o con ninguno de los dos, en general los niños quieren a su padre, quieren a su madre, o a sus dos madres o a sus dos padres, si es que tienen dos padres o dos madres, y quieren seguir estando con ellos. Yo creo que al final esto lo que repercutirá es en un avance, en una mayor madurez de la sociedad, de las personas, que con mucha más normalidad se vivirá una ruptura en la que de por sí no es fácil y no es sencillo, y hay una conflictividad y unas emociones complejas y a veces negativas, pero que hay que preservar el bien del menor y el bienestar del menor de esas otras emociones y de esos otros conflictos que puede haber entre la pareja. Al final esto es en bien del menor, o sea, por el interés del menor por encima de todo, y en segundo lugar también en aras de la igualdad entre las personas, hombres y mujeres, pero como digo, también podemos estar hablando de dos mujeres o de dos hombres, es decir, de las personas a la hora de implicarse en la crianza, en la educación y en el cuidado de los niños. Que se active esa ponencia. A través de una moción lo que pedimos es que se active la ponencia especial de seguimiento de derecho foral, para que se haga un seguimiento y conozcamos de primera mano por diferentes expertos sus opiniones sobre la aplicación de la ley de custodia compartida, porque nos estamos anticipando a una posible propuesta de cambio de la ley que podía haber venido de la mano de algunos grupos parlamentarios de estas Cortes que se han estado posicionando en la tribuna, cuestionando la ley y diciendo que había que cambiarla. Y ante esos anuncios, nosotros lo que queremos es que no se haga un cambio de la ley sin tener una amplitud de mira suficiente y unas opiniones de expertos que están en el día a día con esta cuestión que pongan en evidencia la realidad tal y como está funcionando, porque nosotros estamos seguros de que cuando esos expertos, desde diferentes puntos de vista, que respetamos que podamos convocar cada grupo parlamentario que pueda proponer a quien quiera, pero estamos convencidos de que la conclusión final de esa ponencia será que la ley aragonesa es la mejor ley posible y que no se puede retroceder en este sentido ni un ápice,
Otra cosa es que nos puedan hacer sugerencias de cómo en el funcionamiento, en el seguimiento y en la agilidad de la aplicación se pueda mejorar. Pero eso ya es un tema de voluntad del Gobierno de destinar medios para que la ley funcione efectivamente como tendría que funcionar. Porque nosotros en la ley ya previmos el tema de la mediación, de los equipos psicosociales. Y esto es algo que sí que está funcionando, pero que a lo mejor se podrían reforzar esos equipos para que funcionasen con más agilidad y, por tanto, pues con más, con un apoyo mayor a los jueces a la hora de tomar esas decisiones, pues que tuviesen en menos tiempo esos informes y, además, que se pueda promover, reforzar la mediación, ¿por qué no?, para promover que haya más acuerdos entre las partes. De lentitud. De lentitud en la tramitación. Sí, pero eso no solamente ocurre en Aragón, eso es algo generalizado y es verdad que a mí me hace mucha gracia lo del divorcio express, porque lo del divorcio express, cualquiera que conozca a alguien que ha estado en un proceso de divorcio, indudablemente es mucho más rápido de lo que era antes, pero al final porque la justicia lleva sus trámites y no es especialmente ágil. Y al final pues cuesta mucho tiempo, ¿no?, un divorcio. Cuando estamos hablando de que de por medio hay un tema que ya no es una separación de bienes materiales, sino que es un tema de convivencia de los niños, ese periodo de tiempo yo creo que es bastante negativo para los niños, porque es mejor aclarar las cosas cuanto antes, tomar decisiones, saber a qué atenerse y cómo tienen que vivir y convivir los niños y evitar conflictividad y tensiones entre los padres, que al final eso se refleja en el bienestar o malestar emocional de los niños. Entonces, sí que creemos que se puede mejorar en agilizar los trámites, y eso sería positivo y beneficioso para los menores. E igualmente que existiese, por ejemplo, hay alguna comunidad autónoma que posteriormente también a la aprobación de su ley ha creado una figura que nos parece muy interesante, que es la figura del coordinador de parentalidad. Y nos parece que sería muy positivo que existiese esa figura para hacer un seguimiento no de las custodias compartidas, sino un seguimiento de la vida que están teniendo esos menores con custodias individuales y con custodias compartidas de todo tipo. Es decir, qué está pasando después de una separación, cómo están esos menores viviendo esa situación y si puede mejorarse o no de alguna forma, cambiando la decisión que en su momento se tomara. Pero ya digo, custodias compartidas o individuales, que recordemos que estamos hablando de que hay un 34% de custodias compartidas. O sea, que no estamos hablando de un 80%, ni mucho menos. Porque la gente piensa que en Aragón hay una ley de custodia compartida y que automáticamente se dará custodia compartida, ni mucho menos. Es el juez el que valora muchas cosas y que da custodias compartidas. Pero estamos hablando de que la posibilidad en España de que hubiese custodia compartida se abre en el Código Civil en el año 2005, y en aquel entonces, en el año 2005, había un 2% de custodias compartidas. En el año 2010 estamos hablando de que había un 10% de custodias compartidas, es decir, la tendencia ha ido aumentando. Pero cuando se aprueba la ley de Aragón, había un 10% de custodias compartidas. Pero bueno, es que en general era de forma automática para uno de los progenitores, que resulta que es la madre, pero bueno, da igual, para uno de los progenitores, y que cuando había custodias compartidas era porque eran de mutuo acuerdo. Pero sin acuerdo, pues prácticamente nada. Ahora eso está también incrementándose, como digo, no solo aquí, sino que también está en el resto del Estado español. Como vemos, estas son las comunidades por colores donde más custodias compartidas hay y donde menos es en Extremadura, que hay un 8%, pero estamos hablando de que incluso, por ejemplo, en Cantabria hay un 20% y no tienen ley de custodia compartida, o en Castilla-La Mancha hay un 18%, o en Madrid hay un 17%, y esto ha sido a raíz de que los tribunales se han ido posicionando diciendo que el Código Civil abría esa posibilidad, pero luego era tan restrictivo porque ponía que tenía que haber un informe vinculante, preceptivo del fiscal, y si no, el juez no tenía margen de maniobra. Y entonces, eso ha habido sentencias que han evidenciado que eso no tenía por qué ser así y que se puede, con independencia de ese informe fiscal, se puede dar una custodia compartida si se considera que es en bien del menor. Entonces, los jueces, incluso quienes se están rigiendo por el Código Civil, que, por cierto, dicho sea de paso, aunque esto es un poco engañoso porque se dan estos datos por comunidades autónomas, pero en realidad son leyes
que no se aplican en territorio, son leyes que se aplican a las personas en función de su vecindad civil. Es decir, si hay una persona con vecindad civil aragonesa que vive fuera de Aragón, si se divorcia o se separa y tiene hijos, se le va a aplicar la ley de custodia compartida. Pero bueno, supongo que esos casos son puntuales y al final refleja un poco la realidad de las diferentes comunidades autónomas o del territorio que se rige por el Código Civil, y aún así con diferencias importantes, porque a ver si el mismo Código Civil está juzgando casos de extremeños o de madrileños, porque hay un 8% o un 17%. ¿Realmente el interés del menor no es el mismo? Creemos que sí, desde luego. Entonces, pues bueno, creemos que al final en pocos años el porcentaje indudablemente irá aumentando y en Aragón pues siempre podremos decir que esta fue una aportación del PAR y de esta comunidad autónoma a todo el Estado español, y nosotros seguiremos desde luego defendiendo por encima de todo la custodia compartida como una forma preferente, porque creemos firmemente que es lo mejor para los niños, exceptuando casos puntuales en los que indudablemente no lo es. ¿Vale? Vale. Muchas gracias.